Bien, buenas con todos. Quien les habla es el psicólogo David Urbano Cotrina. Y en esta oportunidad vamos a disertar, vamos a revisar una temática muy relevante, de suma importancia, porque es muy frecuente encontrarlo en los diferentes exámenes de admisión de las diversas universidades de nuestro país, ya sea la Universidad Nacional del Santa, en Chimbote, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y entre otras. Este tópico que vamos a revisar, como ya decíamos, es muy frecuente que nos venga en estos exámenes. Entre los temas psicológicos está, sin duda alguna, el tema del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ustedes pueden visualizar aquí, en esta imagen, a dos personas, dos sujetos. Y es curioso porque, si ustedes pueden notar, cada uno de ellos da una respuesta diferente. Por ejemplo, al sujeto que está aquí, se le pregunta qué número visualiza. Y él responde que visualiza un 6. Sin embargo, este sujeto que está por este lado visualiza, o él ve, el número 9. La pregunta es, muchachos, en este ejemplo, en esta imagen, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién tiene la respuesta correcta? ¿El sujeto que está aquí o el sujeto que aparece aquí? Y bueno, en realidad es que ambos están en lo correcto. Y me preguntarán, ¿por qué? Y es que la respuesta va a depender desde qué punto de vista, desde qué perspectiva, desde qué ángulo tú veas. Porque claro, el que está aquí va a visualizar un número 6. Pero si pasas a este lado, vas a visualizar o vas a ver el número 9. ¿Qué quiere decir esto? Que para un mismo tema no hay una única forma de abordarlo. Hay diferentes posturas. En psicología le llamamos teorías psicológicas que explican un tema en concreto. El tema en concreto en esta noche lleva por título el aprendizaje. Muy bien, miren, vamos a revisar en esta noche lo que es el aprendizaje. Hablar de aprendizaje es muy extenso, pero en esta oportunidad y bajo este esquema, decíamos que va a depender desde qué punto de vista tú abordes el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje, ¿sí? Sobre el aprendizaje, pero lo vamos a abordar desde el enfoque conductual. Entonces, colocamos aprendizaje desde el enfoque conductual. El enfoque conductual, muchachos, está dividido en dos grandes grupos. Miren, según el enfoque conductual, el aprendizaje va a estar dividido en lo que ellos conocen como condicionamiento clásico, y por el otro lado, condicionamiento operante. Condicionamiento operante. ¿Ok? Tenemos aquí condicionamiento clásico, también se le conoce como condicionamiento respondiente. Condicionamiento clásico o respondiente.
y aquí condicionamiento operante o instrumental. El condicionamiento clásico nos va a decir que los seres humanos aprenden por asociación de estímulos. Digamos que el paradigma principal del condicionamiento clásico es que la persona aprende por asociar estímulos. Asociación de estímulos. Aquí, básicamente, en el condicionamiento operante instrumental, entendemos lo siguiente, que la persona va a actuar en 3 momentos, ¿ok? Primero, solamente lo vamos a anunciar, está estímulo discriminativo. Acá tenemos la respuesta operante y aquí el estímulo reforzador. Profesor, ¿qué significa eso? Muy bien, mientras que aquí la persona aprende por asociación de estímulos, acá en el condicionamiento operante, la persona va a aprender por la consecuencia que tenga su acción. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí aprenden por asociar 2 estímulos y aquí va a aprender por la consecuencia que le sigue a la conducta que yo voy a realizar. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, miren, hay dos vertientes, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Antes de profundizar, rápidamente vamos a ver conceptos claves de qué es el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tenemos acá aprendizaje, conceptos claves. Primero, para hablar de aprendizaje, estamos hablando que tiene que haber un cambio en la conducta, un cambio en el comportamiento. Cambio en la conducta. ¿Cómo así? Antes yo no sabía escribir, ahora ya sé escribir. Antes yo no sabía nadar, ahora ya sé nadar. Hay un cambio en la conducta, hay un cambio en el comportamiento. Según este enfoque, básicamente hablamos de aprendizaje cuando hay un cambio en la conducta o en el comportamiento. 2, este cambio tiene que ser permanente, ¿sí? Yo no puedo decir que aprendí si ya mañana me olvido. Entonces no hablaríamos de aprendizaje. Para que sea aprendizaje tiene que darse de forma permanente. Cambio permanente. Cambio permanente. Además, la tercera característica es que este cambio, ¿sí?, tiene que ser obtenido por la experiencia. Cambio a partir de la experiencia. Profesor, ¿qué significa cambio? Se implica de una experiencia con el entorno. Y aquí es muy importante que hagamos esta aclaración, porque no todos los cambios en el comportamiento, no todos los cambios en la conducta va a ser aprendizaje. Por ejemplo, miren, un bebé, 5 o 6 meses, según la psicología del desarrollo, todavía este bebé no ha aprendido a caminar. Pero alguien me podría decir, profesor, pero ya luego comienza a caminar. En realidad, hay ciertos cambios, chicos, hay ciertos cambios que obedecen más a un aspecto maduracional. ¿Por qué? Porque así a un bebé, por ejemplo, de 5 o 6 meses o 7 meses, por más que tú le contrates un profesor particular de psicomotricidad, el bebé no va a aprender a caminar. Repito, por más que le coloques un profesor particular, no va a aprender a caminar.
¿Por qué? Porque en su programa genético, todavía el aprender a caminar aproximadamente está entre los 8, 9, 10 al año, ¿no? O sea, es una conducta que aparece no producto de la experiencia, sino es una conducta que aparece producto de la maduración. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, para ir finalizando algunas cosas. Rápidamente, vamos a profundizar un poco más. Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico o respondiente. Es importante poder aprender estos nombres porque puede que en el examen de admisión te pueda venir condicionamiento clásico o te pueda venir con este término, condicionamiento respondiente, ¿no? Entonces hay que aprender los dos. Este es un modelo, decíamos, es un modelo que dice que las personas aprenden cuando asocian estímulos. Es un aprendizaje por asociación de estímulos. Un estímulo con otro estímulo. La asociación de estos estímulos va a generar el aprendizaje. El máximo precursor de esta teoría, de la teoría conductista y condicionamiento clásico, es un fisiólogo muy conocido, ruso, fisiólogo ruso, Iván Pavlov. Él es un fisiólogo, es decir, estudia el funcionamiento de los sistemas, de los órganos, del cuerpo humano en general. O sea, él es fisiólogo, ¿no? Ni siquiera es psicólogo, es un médico fisiólogo. Y la literatura describe que Iván Pavlov se encontraba realizando específicamente estudios con el aparato digestivo de un perrito. Estaba estudiando la salivación que producían ante la presencia de la comida. ¿Ok? Y él, como todo científico, ¿sí? Como todo científico, lo que le llamó la atención es que este perrito salivara ante la presencia de su ayudante. Es más, ante los pasos de su ayudante. Y justo no, ¿por qué? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Si lo normal es que se espera es que salive ante la presencia de la comida. Entonces, Iván Pavlov, como todo científico, hizo lo siguiente. Comenzó a identificar las variables de estudio. ¿Ok? Recordemos que la psicología es ciencia porque aplica el método científico. No solamente le bastan los razonamientos, sino esos razonamientos tiene que verificarlo, contrastarlo, si se cumple o no en la realidad. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vemos lo siguiente. Este fisiólogo identifica 3 momentos. Profesor, ¿cuál? Primer momento. Antes del condicionamiento. Antes. Y antes del condicionamiento, él comienza a identificar variables. ¿Qué identifica, profesor? 1. Primero, él identifica la comida. Y se da cuenta que la comida provoca una respuesta automática, una respuesta refleja, no aprendida. A la comida, Pavlov le va a denominar estímulo incondicionado. Estímulo incondicionado. Profesor, ¿qué es un estímulo incondicionado? Un estímulo incondicionado tiene la capacidad, tiene la propiedad de generar una respuesta refleja. Te va a generar una respuesta sí o sí.
La respuesta en este caso, ante ver la comida, el perrito, miren, saliva, salivación. Entonces, ese estímulo incondicionado, que es aquello que sí o sí te va a generar, te va a sacar una respuesta, genera una respuesta incondicionada, dice Pavlov. Respuesta incondicionada. Y Pablo va a utilizar un objeto, un instrumento. En este caso, va a usar una campanita. Miren, campana. El cual él le va a llamar un estímulo neutro. Profesor, pregunta, ¿qué es el estímulo neutro? Es un estímulo que ante su presencia en realidad no genera una respuesta, en este caso de salivación. En realidad lo que sí genera, digamos que es una respuesta orientativa. ¿Cómo así? Suena la campana, evidentemente yo no voy a salivar ante la campana, o en este caso el animalito no saliva, pero la respuesta de orientación es la siguiente. Es la siguiente. Muy bien. La respuesta sería en este caso que el perrito va, si escucha la campana aquí sonando, por eso Pablo le llama una respuesta de orientación. Respuesta de orientación. Evidente, no saliva. ¿Sí? Muy bien, no saliva. Esto es, decíamos, antes del condicionamiento. Fase número 2. Fase número 2. Miren, durante el condicionamiento, ¿sí? La etapa número es durante. Durante el condicionamiento. Y aquí es donde precisamente va a ocurrir el aprendizaje. ¿Qué es lo que hace Pavlov? Acá. Lo que Pavlov va a hacer lo siguiente. Fíjense. En esta etapa, primero, va a asociar, ¿sí? Decíamos que aquí aprende por asociación de estímulos, va a asociar el sonido de la campana más la comida. El sonido de la campana, ¿se acuerdan que decíamos que es estímulo neutro? EN, estímulo neutro. Más la comida, ¿qué estímulo es? Estímulo incondicionado. Entonces, para que se dé el aprendizaje, el condicionamiento por asociación de estímulos, chicos, tiene que sí o sí darse en el siguiente orden. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hacía Pavlov? Pavlov hacía sonar la campana, inmediatamente le presentaba la comida al perrito. Volvía a hacer sonar la campana, nuevamente le presentaba inmediatamente la comida. Y así repitió por varias veces, muchas veces. Sonaba la campana, comida. Sonaba la campana primero y le daba la comida. Llegó un momento en que el perrito, al solo escuchar, chicos, al solo escuchar el sonido de la campana, el perro llegó a salivar. Porque asoció el sonido de la campana, ¿con qué? Con la comida. Con la comida. Ahora, les decía que para que eso suceda, tiene que darse en ese orden. Si yo presento primero la comida y luego presento la campana, el sonido, no va a haber condicionamiento. Por eso
es importante tener en cuenta esto. Para que esto se dé, se cumpla en la realidad y hay un aprendizaje por asociación de estímulos. ¿Qué estímulo, profesor? Primero, el estímulo neutro, que no genera nada de reacción, que es la campana, más un estímulo incondicionado, un estímulo que sí genera reacción. En síntesis, Pavlov asocia un estímulo que no genera reacción con otro estímulo que sí genera reacción. Y es como si el estímulo que sí genera reacción le pasara sus propiedades mágicas al estímulo neutro. ¿Por qué? Porque llega a la tercera etapa. Miren, en la tercera etapa, que es después del condicionamiento, acá el perrito ya está condicionado. ¿Por qué? Porque ante el sonido de la campana, ¿sí? ¿Qué va a pasar, muchachos? Va a salivar. Acá no olviden, acá también va a salivar. ¿Sí? Va a salivar. Entonces, como aquí durante el experimento ya asoció estos estímulos, después del condicionamiento solamente Pavlov lo que va a hacer es sonar la campana. Porque el perrito ya asoció el sonido de la campana con la comida. De manera que cuando Pavlov hacía sonar la campana, inmediatamente el perro salivaba. ¿Por qué? Porque, repito, asociaba el sonido de la campana con comida. ¿Ok? Ahí es aprendizaje por condicionamiento clásico o llamado también respondiente. Aquí, ¿cómo se le llama aquí ya el sonido de la campana? Se le llama ya no estímulo neutro, se le llama estímulo condicionado. Estímulo condicionado. Y la salivación es una respuesta condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque lo está haciendo ante la campana. Y como la campana ya ha sido asociada, ha sido condicionada con la comida, entonces sería una respuesta condicionada en la fase 3. Respuesta condicionada. Y eso es muy importante, muchachos. Por ejemplo, todas las fobias son explicadas bajo este esquema. Nosotros, según esta teoría, no nacemos con un miedo específico a algo, ya sea una araña, una situación, un animal en particular. No. Esta teoría nos postula que nosotros nacemos con las emociones que ya traemos, que son la tristeza. Es más, les comparto, quien les habla lo aprendió con las siglas, ¿no? Con el nombre de Marta, ¿no? La M de miedo, alegría, rabia, tristeza, asco. Las básicas. Nosotros ya nacemos con esas emociones. Lo que hacemos es asociar esas emociones a ciertas situaciones. ¿Sí? Básicamente por esto. Por este esquema. Otro ejemplo. ¿No les ha pasado que en ocasiones escuchan una canción y de pronto se ponen tristes? O puede ser lo contrario, se ponen alegres, te levanta la moral, el ánimo, porque a lo mejor esa música, esa canción, te conecta o te hace recordar, te hace revivir una situación en tu vida en la cual, por ejemplo, estuviste alegre. Supongamos que estabas en tu fiesta de promoción y pusieron una cierta música. Puede ser un vals, una cumbia. Entonces, esa vivencia de la promoción, justo estabas bailando y colocan esa música. Y tu consciente lo graba.
Por eso es que, después de mucho tiempo, cuando escuchas esta música, te hace revivir la sensación de alegría que tuviste en la promoción. O también lo contrario, ¿no? También te puede generar, justo murió un ser querido, y en ese momento tan doloroso, ¿no?, de sufrimiento, colocaban un tipo de canción en particular. Entonces, cada vez que tú escuchas esta música, te va a hacer revivir o te va a trasladar a ese momento específico donde tú viviste ese momento de dolor por la pérdida de un ser querido. Espero esto haya quedado claro a grandes rasgos. Y para finalizar, el otro tipo de aprendizaje o condicionamiento es el condicionamiento operante. Condicionamiento operante, ¿o qué más habíamos dicho? Porque le puede venir el examen de admisión. Instrumental. Aquí hay, chicos, tres componentes, ¿sí? En el condicionamiento operante decíamos que la persona aprende por la consecuencia que sigue a su conducta. Ejemplo. Yo voy caminando por mi barrio, mi vecindad, por donde yo vivo, y veo y puedo visualizar a mi vecino que está parado fuera de su casa, en la puerta. Entonces, yo le saludo. Fíjense, yo le saludo. Si el vecino me devuelve el saludo, ¿sí?, dice este esquema que hay una gran probabilidad que en otra ocasión yo le vuelvo a saludar. ¿Se entiende, muchachos? Pero ¿qué pasaría si yo le saludo y el vecino no me devuelve el saludo? Dice, bajo este esquema, que es muy probable que la persona en otra ocasión ya no le vuelva a saludar. Entonces, hay tres momentos. Pero escuchen, quiero explicar esto algo chiquitito. ¿Por qué se le llama condicionamiento operante? Porque la persona o el sujeto tiene que operar, tiene que accionar sobre su entorno. Tiene que hacer algo. Acá no. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico, el sujeto es pasivo, no hace nada, solamente es impresionado por los estímulos. Acá es diferente. Acá el sujeto, para aprender, tiene que emitir una conducta sobre su entorno. Tiene que hacer algo. Por ello se le conoce condicionamiento operante o instrumental. ¿Por qué instrumental? Instrumental porque va a utilizar su conducta como un instrumento para conseguir algo. Entonces, hay tres variables importantes. Estímulo discriminador. Esto es conocido como antecedente, ¿no? Estímulo discriminador. Estímulo discriminador. En este caso, en el ejemplo que puse hace un momento, el estímulo discriminador sería el vecino, ¿no? Porque yo veo y lo discrimino, lo estoy visualizando. Estímulo discriminador, ¿no? Tiene que haber un estímulo. La respuesta operante, RO, respuesta operante, es el acto cuando yo saludo a mi vecino. O sea, ya lo vi, está ahí, fuera de su casa, parado. Cuando yo le digo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ese hecho de actuar, que estoy emitiendo, evidentemente, estoy respondiendo con una conducta, estoy haciendo algo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se llama respuesta operante. Y el estímulo reforzador, ¿qué vendría a ser? Estímulo reforzador. El estímulo reforzador
es si el vecino digamos, la consecuencia que va a tener mi respuesta operante, que puede ser positiva, ¿no? Puede ser también un tanto no tan buena, por decirlo así. Porque si el vecino me devuelve el saludo, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Entonces, acá va a ser un estímulo reforzador positivo. Si en el caso no me saluda, va a ser un estímulo reforzador negativo. Chicos, síntesis. El tiempo ya nos ganó. Acá, en el condicionamiento operante, la persona va a aprender por esto, miren. Por la consecuencia, por el resultado que tiene su respuesta operante, su conducta. ¿Sí? Porque claro, vuelvo a repetir, yo veo a mi vecino, le saludo y yo espero por lo menos que me responda. Si él responde a mi saludo, bajo este esquema, bajo esta teoría, lo más probable es que yo en otra oportunidad le vuelva a saludar. Otro ejemplo, en clases, profesor, una pregunta. Esta persona espera que el profesor le conteste su pregunta. Pero ¿qué pasaría si el profesor no le responde a su interrogante? ¿Ustedes creen que para una próxima vez le preguntará? Muy poco probable que le vuelva a preguntar. Pero fíjense, en ambos casos, el individuo, el sujeto ya aprendió, independientemente del resultado que sea su positivo o negativo, ya aprendió. Si yo le respondo la pregunta, él ya aprendió, oye, el profesor sí responde. Entonces, para otra oportunidad, me va a seguir preguntando. Ya aprendió. Pero si yo no le respondo, si no le contesto, también aprendió. ¿Qué aprendió? A no preguntarme para una próxima vez. Entonces, que quede claro, en el condicionamiento clásico, acá, clásico, aprendemos por asociación de estímulos. ¿Sí? Y aquí aprendemos básicamente por la consecuencia que trae mi conducta. ¿Sí? Nos vemos para una próxima oportunidad. Bye bye. Cuídense.